Continuamos con La Noche. Uno de los cambios sustanciales que profirió la Corte Constitucional al Acto Legislativo para la Paz fue el referente a las tutelas contra las acciones u omisiones de la JEP que hayan violado, violen o amenacen los derechos fundamentales. El acto legislativo establecía un sistema especial para la selección y revisión de las sentencias de tutela contra las providencias de la Jurisdicción Especial para la Paz, que exigía el voto favorable de 2 de sus magistrados. Acto Legislativo para la Paz 01 del 4 de abril de 2017. La decisión sobre la selección del fallo a revisar en tutela será adoptada por una sala conformada por 2 magistrados de la Corte Constitucional, escogidos por sorteo, y 2 magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz. El fallo será seleccionado si los 4 magistrados votan a favor de la selección. La Corte Constitucional declaró este punto inexequible y condicionó la selección y la revisión de las tutelas a las reglas generales establecidas en la Constitución y en la ley. Consideró la Corte que esa limitación era inconstitucional en la medida en que limita la supremacía de la Constitución y los controles interorgánicos que se manejan por vía de la revisión que la Corte Constitucional hace de las tutelas que se dirijan contra cualquier autoridad pública. Otro punto polémico del acto legislativo era el referente a la vigencia de la JEP. En el artículo 15 transitorio se planteó que el plazo para la conclusión de las funciones de la JEP sería de 10 años y un plazo de 5 años más para concluir su actividad jurisdiccional, aunque este último podría ser prorrogable mediante una ley. En su decisión, la Corte Constitucional fijó como máximo 20 años de vigencia de funcionamiento de la Justicia Especial para la Paz. Comunicado Corte Constitucional, noviembre 14 de 2017. Por lo anterior, dada la naturaleza transicional de dicha jurisdicción, la prórroga allí prevista, cuya adopción corresponde a la ley estatutaria, solo podrá hacerse por una vez por 5 años, de modo que, de conformidad con el acto legislativo, su vigencia no podrá ser por un término superior a 20 años. La Corte sobre ese particular señaló que estamos precisamente ante una justicia transicional y que, como su nombre lo indica, el carácter transicional lo que busca es permitir un tránsito de la situación de conflicto a la paz, y que lo que busca esa justicia transicional es cerrar capítulos y que por consiguiente necesariamente tiene una temporalidad. Continuamos en este análisis, en este debate aquí en el programa La Noche. Jairo Estrada, miembro del Consejo Político del Partido FARC. Quiero conocer su opinión frente a estos 2 puntos que acabamos de plantear. Inicialmente hablemos de la tutela. Finalmente la Corte Constitucional deja en la justicia ordinaria no solamente la posibilidad de escoger qué tutelas falla o no, sino también la decisión final. ¿Esto qué impacto tiene para el acuerdo de paz? No, evidentemente afecta el carácter excepcional y sobre todo la condición de autonomía que tenía la Jurisdicción Especial para la Paz. Porque evidentemente acá lo que se quiere mostrar es que es una jurisdicción que tiene un régimen de autonomía, pero que en todo caso queda sometida a la jurisdicción ordinaria, y eso me parece problemático porque aquí estamos frente a un aparato de justicia transitorio, bien se ha dicho, está concebido por un determinado tiempo, con unas condiciones específicas distintas a las de la jurisdicción especial, y en ese sentido, el trato que se le dé a los fallos que allí se han proferido tiene que ser un trato que también debe reconocer esa especificidad y esa particularidad. En el acuerdo se había señalado que obviamente la Corte iba a intervenir en el proceso conducente a la revisión de tutelas, pero no se había establecido ni señalado que se sustraía de la jurisdicción para que fuese la Corte Constitucional quien fuese finalmente como una especie de tribunal de cierre. Me parece problemático porque es sacar a la JEP de decisiones que en todo caso le corresponden a ella también, porque es dentro de ella en donde se han proferido los fallos correspondientes. Cancino, ¿qué opinión tiene usted? ¿Terminó la Corte Constitucional determinando un organismo que de alguna manera controle esas decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz al tomar esta decisión de dejar la tutela en la justicia ordinaria? No, por supuesto es una ratificación más que la Constitución está por encima de los acuerdos. Y la Constitución establece que en un país democrático el órgano de cierre de los temas de derechos fundamentales, en todo momento, excepcional o no,
es esa Corte Constitucional, de tal suerte que ese es un punto que también es rescatable y es importante. Fíjense que antes era un invitado de piedra porque prácticamente era imposible una selección de una tutela, porque requería absoluta mayoría, es decir, no podía haber sino unanimidad de 2 magistrados de la JEP y además 2 de la Corte Constitucional. Aquí la JEP tiene que retirarse porque es una justicia que es inferior a la Corte Constitucional en temas de manejo de derechos fundamentales y obviamente la Constitución prevé que sea el organismo de cierre. Frente a la temporalidad sí me parece bastante lógico, era una preocupación también porque el acuerdo decía 10 años más otros 5 más los que se necesiten, es decir, que podía tener una duración en el tiempo muy larga. Hoy por lo menos establece que el límite de duración es de 20 años, que en todo caso se torna pues también un poco largo porque si debe haber unos compromisos de verdad y justicia y no repetición, pues entendería que debería ser un proceso mucho más rápido, pero por lo menos se le pone ya una fijación y rescato que la Corte establece que la Constitución va por encima. Esta Corte Constitucional, que tiene en algunos puntos mucho rezago del gobierno del presidente Santos, pues durará muchos menos años que la Jurisdicción Especial para la Paz y los ciudadanos tendremos la tranquilidad de que en algún momento otros magistrados también puedan tener unas decisiones imparciales y tranquilas y sopesadas de otra manera diferente a lo político y a lo coyuntural frente a ese tema de la Jurisdicción para la Paz. Pero precisamente eso es un argumento para mostrar lo problemático de que el Tribunal de Cierre, en lo que hace referencia a sentencias que sean entuteladas de la Jurisdicción Especial para la Paz, a la Corte Constitucional. Aquí ya se está anunciando, por ejemplo, que si hay otro tipo de composición de la Corte, entonces se va a poder incidir sobre eso. Es decir, ¿dónde queda el ordenamiento constitucional? ¿No? Finalmente, tendría uno que hacerse también esa pregunta. Me quedan pocos minutos, señor Estrada. Quiero que brevemente conocer la opinión de ustedes dos sobre una proposición que está en el Congreso y que abriría la puerta para que condenados por parapolítica, políticos que se aliaron con paramilitares para presionar votaciones a favor de ellos, tengan la posibilidad de volver al Congreso. ¿Ustedes qué opinan, doctor Estrada? Ese sería la fresa del pastel de la impunidad. El meollo de la JEP no es la participación política de las FARC. El meollo de la JEP es la verdad. Y si lo que se pretende es que los parapolíticos o quienes fueron condenados por parapolítica regresen sin más al Congreso, estaríamos ahí sí en el reino de la impunidad, porque se le agregaría la impunidad que se deriva para los agentes del Estado, civiles, y fuera de eso para los terceros civiles comprometidos en el conflicto. Desde mi punto de vista, inadmisible, inaceptable, a la luz de lo que se dice en todos los discursos, en todos los planteamientos, que además yo comparto. El centro de la JEP son los derechos integrales de las víctimas y sobre todo el esclarecimiento de la verdad. Señor Cancino. Obviamente que dentro de la coherencia del argumento, ningún delincuente de lesa humanidad, sea de una u otra parte, debería poder tener una participación en política, pero también frente a la coherencia de lo que se está tratando, es absolutamente claro que las personas que hayan tenido una condena por concierto para delinquir en la participación del conflicto, no aceptado por muchos, pero sí ya reconocido jurisprudencialmente, cumpliendo los mismos requisitos que deben cumplir las FARC, con las mismas prerrogativas, los mismos deberes, sería absolutamente ilógico pensar que no podrían volver a participar en política las personas que se sometan a las mismas reglas del juego. Es algo absolutamente lógico. Señor Iván Cancino, muchas gracias por habernos acompañado. Vamos a estar muy seguramente en otras ocasiones analizando más a profundidad, porque escogimos solo algunos de los puntos de la decisión que ha tomado la Corte Constitucional y que hace algunas modificaciones a la Jurisdicción Especial para la Paz. Iván Cancino, muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes y muy gentil por el debate también al profesor. Señor Jairo Estrada, miembro del Consejo Político del Partido FARC, vocero de Voces de Paz en el Senado de Colombia, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, doctor Cancino, muy amable. A todos nuestros televidentes, hemos llegado a la parte final de este programa. Los invito a que continúen enviando sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir a través de las cuentas de Twitter, que también estará apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla, @NTN24, @Segurizati NTN24, @Jefferson NTN24, @La Noche NTN24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.